Se invita al postulante Anderson Azcurra Carrión, postulante a la plaza de fiscal adjunto provincial penal de José Leonardo Ortiz, del Distrito Fiscal de Lambayeque. Sírvase pasar a la mesa de entrevista y tome asiento, por favor. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es un gusto estar frente a ustedes en esta etapa de entrevista. Anhelo un resultado satisfactorio y quedo pendiente de las preguntas que tengan a bien realizarme. Gracias. ¿Considera personalmente que el número, la cantidad actual de fiscales es suficiente o no? ¿Cuántos son los fiscales supremos actualmente? Son 7 fiscales. ¿7? ¿Cuáles son, a ver, sus nombres? No conozco algunos, sí, pero no de todos. No, los nombres de los 7 no sabe. Usted ha dicho que son 7. A ver, ¿quién es el fiscal de la Nación actualmente? El doctor Tomás Saladino Gálvez. ¿Es interino o...? Fiscal de la Nación interino, ya. Sí. ¿Quién más? La doctora Zoraida Ábalos. Ya. ¿Quién más? El doctor Sánchez Velarde, Pablo Sánchez Velarde. La doctora Patricia Benavides. Y no sé si se me estará escapando alguno. Sí, sí. Muy diplomática su respuesta. Muy bien. ¿Considera que es suficiente esa cantidad o no? Considero que es suficiente, que están realizando un trabajo acorde a la necesidad del Ministerio Público. A ver, ¿y por qué son tan pocos en ese número que usted ha dicho, comparativamente hablando con la cantidad de fiscales de jueces supremos? ¿Debería haber algún tipo de correlación o proporcionalidad, cree usted, en la cantidad de esos dos grupos de magistrados supremos? ¿O no? A ver, es su criterio, ¿eh? Solamente queremos saber si sabe argumentar lo que dice, si sabe fundamentarlo. Claro, yo considero que atendiendo a que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público son entidades de la Administración de Justicia y en tanto que la Constitución brinda la igualdad de facultades y de prerrogativas a ambas instituciones, corresponde equiparar o igualar la cantidad de miembros de la Corte Suprema con la de los fiscales supremos de la Fiscalía del Ministerio Público. Bueno, bien. Otra pregunta. ¿Afecta o influye la cantidad de fiscales supremos en la eficiencia, en la independencia y sobre todo en la capacidad de respuesta del Ministerio Público frente a casos de alta trascendencia nacional? ¿Cree usted que la cantidad de fiscales supremos va a afectar o influenciar en estos aspectos o no? ¿O es un dato intrascendente, etcétera? Considero que atendiendo al conocimiento que yo tengo en relación a la posibilidad de la competencia que tiene un fiscal adjunto con un fiscal provincial, que es el nivel al que conozco, que influye la cantidad de magistrados que han sido asignados para conocer determinados casos en relación a la carga procesal existente. En ese sentido, considero que sí es posible que una influencia negativa en que la cantidad sea menor o mayor de personal, en este caso fiscales supremos designados. Dígame, ¿qué edad tiene usted? Tengo 32 años. 32 años, ¿no? Actualmente se desempeña como
adjunto provisional, ¿no? Provincial. Sí, desde hace un poco más de un año, desde el 25 de octubre de 2024, me vengo desempeñando como fiscal adjunto provincial provisional de la misma plaza a la que estoy postulando en el distrito de José Leonardo Ortiz. El equipo de personal, digamos, de alguna manera que trabaja cercanamente a usted, ¿está conformado por cuántas personas? Yo pertenezco al primer despacho de investigación de la primera Fiscalía Provincial de José Leonardo Ortiz. Somos 3 fiscales, un provincial… 2 adjuntos. Y 2 adjuntos, un provincial y 2 adjuntos. Y ¿Cada tenemos… uno tiene su equipo de trabajo o no? No, y tenemos 2 asistentes en función fiscal solamente. ¿Uno por cada uno? Uno que trabaja con el fiscal provincial, el otro trabaja con el fiscal adjunto provincial, que tiene ya más tiempo que yo y que es titular. Y a mí recientemente, hace un mes, me han asignado a un asistente, pero de manera periódica, dejando una semana, me brinda asistencia a mí. ¿Cree usted que la edad, en su caso la corta edad, es óbice para un buen desempeño en la función fiscal o no? Realmente considero que no es ningún óbice la edad que tengo, por el contrario, y así lo he notado en el despacho en el que me encuentro, ha sido motivo de impulso a mis compañeros, puesto que han notado la fortaleza, el coraje, la responsabilidad. No digo que ellos no la tengan, sino que la han notado en mí, y eso ha generado que ellos también se desempeñen de una mejor manera. Me han apoyado constantemente, he sentido siempre su mano. Las llamadas injurias en juicio, ¿qué sabe usted? Injurias en juicio. Bien, no recuerdo con exactitud, doctor, me disculpo por ello, pero recuerdo que la existencia de estas injurias pueden ocasionar que el fiscal, si es que el agraviado es el fiscal, pueda realizar el proceso penal que corresponda, atendiendo a la afectación que haya pues advertido durante ello, ¿no? Al contrario, son esas expresiones que en un proceso judicial son injuriosas o difamatorias, pero están desprovistas de sanción penal. Hay un artículo especial en el Código Penal. Justamente podría acotar a lo mencionado por el presidente, puesto que en algunas oportunidades no lo he tomado como una injuria, sino que algunos abogados utilizan mi juventud como un argumento para descalificar las razones que yo expongo. Sin embargo, estas carecen de total asidero jurídico, ¿no? Doctor La Puente, ¿no? Doctor Cercoy, doctor Cayo. Se dice que José Leonardo Ortiz fue amigo de Felipe Augusto Sarver, el presidente más joven que ha tenido el Perú, 28 años. Usted puede ser también fiscal a los 32, aunque ya hemos votado ya hemos entrevistado a postulantes más jóvenes. Cuéntenos algo de José Leonardo Ortiz. Sí, justamente atendiendo a que postulaba al distrito de José Leonardo Ortiz, procuré revisar algo respecto a su biografía. Entendí que es un héroe nacional. Se debe a él justamente que la ciudad de Chiclayo haya sido catalogada como ciudad heroica. Participó en la batalla de Junín y además es un hacendado de Chiclayo, y él fue un defensor de la
de la Libertad se acompañó a José de San Martín para ello, y sobre todo resalto esta calidad, esta categoría cuya denominación es de Ciudad Heroica de Chiclayo. Claro, fue un personaje de gran predicamento en su época, ¿no? Y prócer de la independencia. En relación a su materia específicamente, para la lucha contra la criminalidad organizada y esta ola que se está incrementando de crimen en el país, y en situaciones análogas en otras jurisdicciones o en otras realidades como en El Salvador, se ha implementado la figura de los jueces con identidad reservada o jueces sin rostro, aplicado en el Perú en la época en el Fujimorato. Sobre el particular han habido pronunciamientos a favor y en contra. ¿En qué lado usted se define? ¿Cuál es su posición sobre la posibilidad de implementar esta medida? Bien, si me permite, doctor, recordar un pequeño caso en el que participé, que justamente está relacionado a esto de las organizaciones criminales. En este año, en el mes de junio, me comunicaron de la acción que aún no está culminada, está en etapa de investigación preparatoria, me permitió solicitar una medida de prisión preventiva contra cada uno de ellos. Y lo agrego o lo vinculo con la pregunta que me ha hecho, porque de todas maneras esta situación y la cantidad de personas involucradas genera cierto temor en las personas que están dentro de la administración de justicia. Claro que ese temor no debe restarnos la posibilidad de continuar trabajando y velar por la correcta impartición de la misma. Yo considero, en relación a los jueces sin rostro, que no debe instaurarse o no debería aplicarse o implementarse en nuestro país, y que por el contrario debemos sentirnos orgullosos y no temer a la criminalidad organizada, sino por el contrario combatirla. Pero si el Estado no nos protege, bueno, usted se siente con la fortaleza emocional, por lo menos de dar la cara ante los personajes a los cuales se va a acusar, seguramente los jueces ante quienes van a juzgar. ¿Y cuáles fueron los argumentos que esgrimieron, por lo menos organismos internacionales, para decir que esas normas no respetaban derechos fundamentales o procesales de los juzgados? Específicamente, doctor, no he verificado esa información, pero podría emular quizá algún argumento, y está relacionado con la jurisdicción predeterminada, porque justamente se desconocía quiénes eran los sujetos que estaban impartiendo justicia y que sentenciaban a estas personas. Claro, se decía que violentaba el principio del juez imparcial, ¿no? Es todo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Señora Curra Carrión, buenas tardes. Usted tiene como fiscal adjunto provincial un año, ¿no? Sí, casi un año cumplido el 25 del mes pasado. Si bien es cierto, está vinculado al Ministerio Público desde su función de asistente administrativo y luego como asistente en función fiscal, ¿usted cree que ese año de experiencia lo ha impregnado, lo ha dotado de fortaleza dentro de su ejercicio de la función fiscal para sacar adelante un cargo ya como titular como fiscal adjunto? ¿En función a qué? En función y en atención a ello, sus fortalezas y sus debilidades
porque entiendo que todos las tenemos, ¿no? A ver, si nos comenta algo, por favor. Sí, gracias, doctor. Yo llevo 8 años trabajando en la institución, 7 como asistente administrativo y asistente en función fiscal, y a partir de octubre del 2024 como fiscal adjunto provincial provisional. Durante ese periodo, en realidad, he advertido la responsabilidad que implica desempeñar el cargo. Como asistente siempre presentaba mi currículo con el propósito de ser considerado para esta promoción, pero no es hasta que uno está sobre el caballo de batalla que nota las circunstancias y la presión de desempeñar un cargo tan importante. Considero, doctor, que lo he desarrollado durante este periodo con la mayor de las responsabilidades y sobre todo y esencialmente con el respeto que siempre como valor y principio fundamental he desarrollado a lo largo de mi vida. Y este respeto considero que es equiparable a muchos otros valores. En cuanto a las fortalezas, creo que cuento con la capacitación jurídica, la sólida formación jurídica, el conocimiento ético y la vocación de servicio, y sobre todo que no he perdido y sigo manteniendo el lado humano del desempeño de la carrera. Efectivamente, dentro de este año que he trabajado, considero que he aprendido muchísimo, y específicamente en el caso que les comenté anteriormente y en muchos otros, puesto que el conocimiento no se detiene, sino que es progresivo, y me ha permitido aprender no solamente académicamente, sino también de forma práctica las diferentes figuras contenidas en el Código Procesal Penal. En cuanto a las debilidades por las que me ha preguntado, debo precisar que inicialmente tenía cierto problema considerado como una resistencia al uso de la tecnología. Sin embargo, actualmente, debido pues a la aplicación y al uso de estos medios tecnológicos, ya lo he modificado. En mi despacho he implementado el uso del calendario de Google Meet, donde registro no solo las audiencias en las que debo participar, sino también las diligencias que programo de manera continua, no solo en sede fiscal, sino también en sede policial, las declaraciones que voy a realizar, por ejemplo. Una consulta adicional, señora Azcurra Carrión. En este año, en el año que ha ocupado el despacho fiscal, ¿ha tenido alguna discrepancia en el sentido de discrepancias respecto de una estrategia de alguna carpeta fiscal con el fiscal provincial? Y si lo ha tenido, ¿cómo la ha solucionado? Bien, quizá sea importante, doctor, precisar y que no se malentienda, pero el fiscal provincial con el que trabajo me ha brindado una carta abierta para poder conversar, dialogar y en relación a las carpetas que me son asignadas. Hasta el momento no he tenido ninguna discrepancia en relacionada a la forma de trabajo o a la decisión final respecto a la resolución de una investigación. Por el contrario, siempre le he mostrado mi posición respecto a cómo iniciar una investigación o bajo qué título o qué figura jurídica podría aplicar, y por el contrario el doctor me ha respaldado, y siempre que he tomado una decisión me ha dicho también, no te preocupes, yo te respaldo en lo que decidas,
puesto que ha compartido la misma posición que yo. Sin embargo, ante la posibilidad y la existencia de una discrepancia, lo que haría es valorar tanto los argumentos que él me exponga como los que yo le exponga y en virtud de ello adoptar una decisión conjunta. Habla de una decisión común, pero el responsable de esa carpeta es el fiscal provincial. Claro. Entonces, ¿no seguiría las indicaciones en caso se presente una discrepancia? Sí, seguiría las indicaciones, buscaría una decisión conjunta, igual por principio de jerarquía debo respetar la decisión que tome el fiscal provincial. Gracias. Muchas gracias, doctores. Hasta luego.